aleluya, Jorge, aleluya, Tello, que se hace presente, el ex asaltante, aleluya, el matraca con ustedes, aleluya, y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al ejército de Dios, gloria a Dios, que vive. Gloria a Dios. Dale palma, Rey de Reyes, Señor de Señores, a su nombre, a su santo nombre, a su bendito nombre. Dale palma, no te canses, dale palma, Rey de Reyes, Señor de Señores. Que Dios me lo bendiga. Mi nombre es Pastor Jorge Tello, gloria a Dios, de la iglesia Ministerio Luz en Canto Chico, de San Juan del Lurigancho. Venimos con este privilegio de querer hoy darte una palabra de esperanza para tu vida. Amén. Pero antes de eso vamos a poner mucha atención a una alabanza que se ha puesto de repente parte de mi vida y la vida de muchas personas. Amén, presten mucha atención. Ahorita pueden tomar asiento. Mi vida de repente cuando caminaba, y presten atención, caminaba por las calles como un loco abandonado, durmiendo en cualquier lugar, y la gente lo miraba, comentaba y murmuraba, la droga lo ha vuelto así. Caminaba como un loco, sin tener a dónde ir. El cemento era su lecho, la locura su almohada. Tú no naciste para estar así, le dijo alguien por ahí. ¿Qué cosas debo hacer? Entrégale hoy tu corazón, Él te ha perdonado. No daban ni un centavo por aquel alocado, nada se podía esperar. Es la idea de la gente que critica y que murmura, destruyendo al prójimo. Basta solo la palabra de Dios y el disposición de oír. Vengan a mí los cargados y los haré descansar. Hoy aquel loco tiene a dónde ir. Creyó en Jesús y Dios le levantó, y testifica del poder de Dios a los que andan como anduvo Él. Quiero decirles que ese loco hoy es feliz y ya no es loco. Quiero que sepan que ese loco era yo. Dale palma, Rey de Reyes, Señor de Señores. Mira ese loco de repente que andaba por la calle sin tener a dónde ir. Ese loco de repente que no daba ni un centavo. Pero hoy, gloria a Dios, dice que Dios escoge de lo vil y lo necio. ¿Para qué? Para avergonzar a su pueblo. ¿Quién se le iba a ocurrir de repente? Mira que un loco, de repente una persona que llegó a la última consecuencia, de repente por culpa de la droga. Y muchos dicen de repente que fue culpa de la droga. Yo le digo hoy en este tiempo que la droga no es culpable, que el alcohol no es culpable de tus consecuencias, que la delincuencia no es culpable de repente de lo que están atados muchas vidas, sino sabe qué es el culpable, el pecado. El pecado es la consecuencia de que muchas vidas se han destruido. Tú cortas con el pecado, corta con tu problema. Pero para eso, como se dice, no solamente hay que ser valientes, sino obedientes. Y marca la diferencia, mira, porque valiente de repente puede ser cualquiera. Hay gente que se emborracha y se cree todavía muy valiente. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos de repente, mira, se han emborrachado y se han creído Superman, han hecho cosas de repente y después usando la excusa de muchos? No me acuerdo. ¿Qué eso hice? Hay mucha gente de repente que no entiende que la valentía no es agarrarse de repente un arma, matar a alguien, porque mira, este que te habla de repente, mira, no solamente era muy valiente, sino que le ponía de repente un arma larga a un policía. ¿Y qué va a hacer el policía? Se saltaba en esos años a las águilas negras, se lo metía debajo del carro y las águilas negras simplemente se tapaban los ojos. ¿Por qué? Porque tenían miedo que lo maten. Un hombre de repente que vivía para matar, para robar, destruir, esclavo del pecado, engañado por el pecado, porque el pecado me engañó. El pecado de repente ya había hecho en mí destrozos hasta que la última herida de bala me dejó en esta silla de ruedas.
Pero mira en mi mente, de repente esclavo del pecado y de los vicios, de repente sin saber trabajar, sin saber hacer nada, mi única preocupación ahora es de qué voy a vivir. No voy a poder meterme a un banco, no voy a poder secuestrar, no voy a poder extorsionar, pero esclavo del pecado y del diablo, que dijo mi mente, pero todavía tiene manos, puede vender droga. 10 años vendiendo droga, 10 años, cuando los médicos decían que ya este hombre no va a vivir, al borde de la locura, con paranoia, esquizofrenia, hasta que pude conocer a aquel hombre que vino. Vamos a la palabra antes de empezar, en Lucas capítulo 19, versículo 10, pude conocer un hombre de repente que me presentaron hace 15 años, cuando no había esperanza para mí, engañado por el diablo, decía que yo no tenía perdón de Dios. Yo decía, para mí no hay perdón de Dios, con tantas cosas que había cometido, con tantas cosas que había hecho. Yo decía en mi mente, para mí ya no hay perdón de Dios. Y como vivía esclavo del pecado y como no tenía perdón de Dios, pensaba que no había perdón de Dios, lo único que hice es seguir destruyendo gente, haciendo daño y vivir para hacer daño. Destruí de repente muchos hogares, destruí muchas familias, como consecuencia no del alcohol, no de la droga, sino del pecado que moraba en mí. Pero cuando tú vas a la palabra, vamos a ponerlo de pie, lo que tienen sus Biblias. En Lucas capítulo 19, versículo 10. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a orar en un momento. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Que tu palabra pueda llevar, Señor amado, hasta los parlantes puedan alcanzar, Señor, aquellas vidas que se están perdiendo, que están esclavos del pecado, Dios, porque tú has venido hoy, Señor, a libertar, Dios. Porque yo sé que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, usa mi vida, Padre, para que tú seas glorificado en este lugar, Dios. Te doy las gracias y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar asiento, amados hermanos. Mira, mucho de repente cuando empieza la alabanza y la gente viene y la gente se acerca, ¿sabe por qué? Porque por la música y por la alabanza. Yo te voy a decir que de repente la alabanza es muy buena porque está escrito que hay que alabarlo al Señor, pero la alabanza no te va a salvar. El que te va a salvar es aquel hombre que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hoy de repente yo pensaba que esto era alto, pero para venir a este lugar, mira, más de 22.000 metros de altura para venir, ¿sabe por qué? Porque simplemente Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Ese hombre de repente que nadie daba ni un centavo, hoy en un lugar preferencial, sentado al lado de Humberto Lay, del congresista. ¿Y sabe por qué? Porque no sé si el congresista hoy se olvidó que era pastor o se cansó. Yo no sé si se cansó o se engañó. Pero el pastor es un oficio que no hay retorno. Los creyentes que vienen al Señor no hay retorno. Pero yo no sé si tú eres valiente o no eres valiente. Porque valiente de repente son cualquiera. Valiente de repente es aquel que se mete un trago y pega a la esposa, se cree muy valiente. Hay mucha gente que ha vivido de repente engañados. Pero tú te pones a pensar. Cuando tú vas a Lamentaciones capítulo 3, versículo 40, dice la palabra, escudriñémonos a nosotros mismos. Y cuando tú te pones a escudriñar cómo está tu vida, si tú eres honesto y tú puedes decir cómo estoy, no es porque tengo un ministerio, no es porque de repente soy pastor, evangelista, no, sino comiences a escudriñar cómo estás viviendo tu vida delante de Dios. ¿Qué sucedería ahorita si hubiera un accidente, un camión de repente se viene y se arrasa más de la mitad de aquí de los hermanos que están? ¿A dónde crees que te irías? ¿Cómo estás en tu vida personal delante de Dios? No es porque cantamos bonito ni prediquemos bonito, sino dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Y él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y cuando habla de buscar y salvar, habla de que hay un mundo que se está perdiendo. Tú ves las noticias, asaltos, robo, asesinato, extorsión, muertos, violaciones, hijos matan a sus padres, padres matan a sus hijos.
Pues que el hombre cada vez se está perdiendo más. ¿Y sabe por qué se está perdiendo más? Porque la maldad va en aumento más. ¿Y sabe por qué la maldad va en aumento más? Porque los hijos de Dios no se paran y comienzan a predicar el evangelio, en los cuales aquel hombre que vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y hay muchos que están andando de repente, y la Biblia dice, Pablo lo decía en Romanos 1:16, que yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Pero algunos son vergüenza del evangelio. Es por eso que el vecino de repente dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Mira cómo está el hermano. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si mira cómo está la hermana? Y ese por qué, y el porqué de las cosas, y el qué me dirán. Muchos de repente quieren venir, pero se avergüenzan porque dicen, ¿qué me dirá mi vecino? ¿Cuánta gente de repente, mira, antes de conocer a Cristo tenía vergüenza de venir al Señor? La mayoría. Yo tenía vergüenza y dice, ¿qué me van a decir la gente ahora? ¿Qué me van a decir de repente mis amigos? Yo pensaba que tenía amigos. Yo pensaba de repente que el amigo es cuando tú tienes un montón de dinero, mira, el amigo está contigo. Pero cuando estás preso en un hospital, ahí estás preso en la cárcel, cuando estás enfermo en un hospital, ¿dónde están los amigos? Sabía de repente tener un montón de amigos. Se podía llenar de repente un local entero con 30, 40 personas dándole de tomar y drogarse a cada uno. Pero cuando caía y estaba agotado 1 mes, 2 meses en el hospital, y yo decía, ¿dónde están los amigos? ¿Y dónde está de repente alguien que venga a alcanzarme un vaso de agua? Y no sabía qué significaba eso. Pero aprendí qué cosa es estar botado de repente como un perro en un hospital sin que nadie te vaya a ver. Sin que nadie te alcance de repente para una pastilla. Pero cuando estás en la calle y entraba a un local de repente muy grande y el conjunto daba saludos para aquel muchacho que está entrando y le mandaba una caja para allá y le mandaba otra caja por allá y la gente, aplauso para la persona. Pensaban que eran tu amigo. Pero el día que tú estés preso, el día que tú estés en un hospital, ¿tú crees que encontrarás amigos ahí? Es bien difícil. ¿Cuántas personas se están perdiendo en estos tiempos? La delincuencia está avanzando cada día más. ¿Y qué es lo que pasa? Hay muchas iglesias que de repente quisieran tener esa valentía de hacer una campaña, de salir a predicar por la calle. Le dicen en aquellos lugares donde están matando, están extorsionando. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y si me hacen daño? ¿Pero qué espíritu nos dio Dios a nosotros? La palabra dice que Dios nos dio un espíritu de valentía, de poder, de amor y dominio propio. Dale palmas, Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es el hecho que tú tienes que entender que mira, el perdido no va a venir a este lugar, sino hay que ir a ese lugar a buscarlo. Y no solamente el perdido. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas piensan que el alcohólico y el drogadicto nomás necesitan de Dios. ¿Cuánta gente equivocada? De repente el domingo vas a ver un ministerio, aún la policía necesita de Dios. Y cada uno de repente de alrededor necesitan de Dios. ¿Qué sucedería de repente si al que está en el grifo mañana viene alguien y lo mata? ¿A dónde cree que se iría esa alma sin tener a Cristo en su corazón? ¿Qué sucedería de repente que si ahorita tú vas a un accidente y te mueres? ¿A dónde crees que te vas? Si tú comienzas a hacer un examen de conciencia en tu propia vida personal, y tú comienzas a examinarte, mira, no examinar al hermano, ni al pastor, ni a la hermana, sino examinándote tú mismo, ¿cómo estás tú delante de Dios? ¡Gloria al Señor! Y comienzas a hacer un examen de conciencia en tu vida personal. Si estás cumpliendo o no estás cumpliendo con la palabra de Dios. Y cumplir esta palabra, como dice que solamente los violentos, mira, es que esto no es para cobardes. Yo no sé si tú eres valiente o no eres valiente. Apocalipsis dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y los cobardes, hablamos de los hermanos, porque los primeritos que ponen ni los cobardes, y después dicen ni los incrédulos. El incrédulo es uno que no conoce, pero el cobarde es uno que conoce y se aparta, o que no quiere andar como Dios quiere que ande. Comienza a examinar ahorita, mira en tu mente que el Espíritu Santo comienza a redarguir.
Hay mucha gente que está en la iglesia, mira, llena de rencor. Hay mucha gente que no ha perdonado. Porque fácil es venir a un lugar y decirle, Señor, perdóname. Y la mayoría venimos a la iglesia y dicen, Señor, perdóname. Fácil es venir a pedirle perdón a Dios. Pero cuando te toca a ti perdonar, ¿qué haces? Con el que te hirió, con el que te lastimó, con el que te decepcionó, con el que te violó. ¿Lo perdonas? ¿O te vuelve a igual que lo perdone Dios? ¿Te das cuenta? Y cuando tú lo primero que aprendiste a rezar el Padre Nuestro, perdónanos así como nosotros perdonamos. ¿Y será verdad o solamente palabras? Porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, Dios tampoco te va a perdonar. Ya ser un violento para arrebatar el reino de Dios. ¿Te das cuenta? En la iglesia no está simplemente porque quieres ser un hermano o un religioso, sino para llegar a la presencia de Dios. Hace 15 años decidí de repente hacer el último arrebato de mi vida. Y la gente me decía, ¿y qué cosa te vas a llevar? Lo más grande, lo que nunca nadie se ha llevado. Me fui a predicar a Castro Castro, esa visión en muchos lugares, y me decían, ¿qué te vas a llevar? Cuando llegaron los destructores, los ingenuos de mi casa, me decían, ¿a qué te has metido a la iglesia? ¿Qué te vas a llevar? Porque tú no entras porque te vas a llevar algo, me decías. Y sí, es cierto, le dije, no se han equivocado. Me voy a llevar una casa de oro maciza. Voy a arrebatar el reino de Dios. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué me decían? La droga te ha vuelto loco ya. ¿Te das cuenta? Y la Biblia dice que solamente los violentos arrebatarán el reino de Dios. Es que no es para cobardes el reino de Dios, sino para valientes. ¿Y cuántos valientes hay en este lugar? A ver. Gloria a Dios por los que son valientes. Ahora mira, si tú eres valiente, tienes que pasar no solamente de ser valiente, sino tienes que pasar al obediente. Porque si tú eres valiente y no eres obediente, no pasa nada contigo. Porque ¿de qué te vale ser valiente si no quieres obedecer a la palabra de Dios? Y Él está llamando, dice, venid a mí todos los que están cansados, trabajados, cargados, y les daré descanso para su alma. Hay mucha gente que está cansado de esa vida que lleva. Hay gente que está cansado de sufrir. Hay gente que está cansado de repente de vivir dañando. ¿Y sabe por qué? Porque yo viví esa vida hace muchos años. Cuando estaba de repente encerrado en un 4 esteras y diciéndole a Dios a mi manera, Señor, si tú existes, sácame de este lugar. Atrapado de repente, mira, habiendo tenido costales de repente de dinero, atrapado en el alcohol y la droga como una lacra de la sociedad. Yo le decía, Señor, si tú existes verdaderamente, Señor, si tú existes, sácame de este lugar. Yo no nací para estar en este lugar. Yo no he nacido de repente para estar en este lugar. Sácame, si tú dices que eres un Dios verdadero, sácame. Los psicólogos, los médicos me decían que para mí no había esperanza. Pero yo le decía con lágrimas en mis ojos, Señor, ya no puedo más. Mira hasta dónde he llegado en esta condición. Yo no nací para ser un drogadicto, Señor. Yo soy de una familia de alta posición, de repente yo no soy para estar aquí. Era vergüenza para mi familia me dijeron que tú ya no eres parte de la familia. Yo en 4 esteras de repente le decía, Señor, sácame este muladar. Ya no aguanto más, ¿hasta cuándo? Si no, mátame. Porque mira, no es fácil vivir en una silla. Los médicos me dijeron, a lo mucho vas a vivir 2 años. La última bala me destrozó las vértebras, me traspasó la médula, la última bala me hizo destrozos. Y con dolores insoportables tenía que drogar para soportar los dolores. Y le decía a Dios, si tú dices que existes, entonces sácame. Pues si no, quítame la vida. Pero si tú me das vida, yo te voy a servir. Yo no sabía lo que le estaba diciendo. Yo te voy a servir, Señor, si tú me sanas. Mira, yo soy 4 veces desahuciado y los médicos, la última vez que me dicen, hoy sí creo en tu Dios. No saben cómo estoy con vida. Gloria a Dios. ¿Y saben por qué estoy con vida? Porque estoy predicando la palabra de Dios para que les salven muchas vidas que no piensan que no tienen esperanza. Pero tienes que entender que en Dios hay esperanza. En Dios hay esperanza para tu familia. En Dios hay esperanza para tus hijos. En Dios hay esperanza para tus vecinos. Ese Dios que me decía, Señor, ayúdame, ya no puedo más.
No me acerqué a Dios de repente para que me levante de la silla. No me acerqué a Dios de repente porque quería que simplemente me cure. No, le decía, Señor, el día que yo muera, ¿a dónde me voy a ir? Ayúdame, Señor. Ayúdame. Simplemente tuve que decirle, Señor, lo único que quiero es que tú me perdones. Si te hiciste, ten misericordia de mí, perdóname. Mira, ya van 25 años en esta silla de ruedas. No ha sido fácil, 25 años. Los doctores me dicen, no sé cómo vives tú. Es que yo he creído en un doctor de doctores. Porque Dios tiene la última palabra para tu vida. Dios tiene la última palabra para mi vida. Dios tiene la última palabra para tu matrimonio, para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo. Es ese Dios vivo en el cual hoy hemos creído nosotros. Ese Dios que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y estoy aquí porque, mira, Dios te ama. Porque si ahorita viniera Cristo, ¿tú estás seguro que te vas con Él? ¿Tú estás consciente ahorita, si tú haces un examen de conciencia en tu propia vida, estás obedeciendo lo que Dios manda en su palabra? Hay mucha gente que llega a la iglesia simplemente por llegar y está de repente negando aún las cosas que Dios demanda. Y que la iglesia no se viene simplemente para ser un cristiano religioso. La iglesia se viene para ser un verdadero hijo de Dios. Y ser un verdadero hijo de Dios va a marcar la diferencia. Un verdadero hijo de Dios va a comenzar a negarse a sí mismo. Un verdadero hijo de Dios comienza a crucificar la carne. Y tú puedes declarar, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ¿sabes qué pasa? Hay mucha gente que viene a la iglesia y le comienza a decir, Señor, bendíceme, Señor, sálvame, Señor, esto y Señor, si tú eres Dios, haz un milagro. Y la mayoría de repente aquí esperan un milagro. Pero esos dos que estaban en la cruz, mire, esos dos que estaban en la cruz, uno le dijo, si tú eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Y el otro estaba escuchando. Y le dijo, y él comprendió, esto no va a dar resultado. Dijo, mira, nosotros a la verdad merecemos esto. Nosotros a la verdad somos culpables. Pero él no ha hecho nada. El que no hizo nada, mira, murió por ti y por mí. Simplemente ese hombre le dijo, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. No le pidió nada, acuérdate de mí nada más. Y cuando se han llegado a la iglesia, mira, a pedirle a Dios. Si tú cambiaras de repente tu oración, le digas, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mis hijos, acuérdate de mi familia. ¿Acaso Dios no sabe lo que tú estás pasando? ¿Acaso Dios no sabe lo que tú necesitas? ¿Acaso Dios no sabe de repente la circunstancia que vives? ¿Acaso Dios no sabe tus problemas? Tienes que ir a la palabra en 1 de Pedro 5:7, dice, echen toda mi ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Él es un Dios que te cuida, Él es un Dios que es tu escudo. En Génesis 15:1 dice, yo soy tu escudo, no tengas miedo. Pero tienes que decir, acuérdate de mí, ser honesto contigo mismo. ¿Cómo estás delante de Dios? Hay ministerios de repente que a veces no les gusta oír esto. ¿Cómo están los ministerios delante de Dios? Hay pastores tampoco que no les gusta escuchar esto. No es porque con un título te vas a ir a la presencia de Dios, sino cómo estás delante de Dios. Comencemos a escudriñar nuestras propias vidas. Si ahorita viniera Cristo, ¿a dónde crees que te vas? Y la mayoría a veces, mira, dice que tú vas a la palabra, muchos procurarán entrar, pero pocos van a entrar. Pocos. O sea, no todos. Esto no le gusta escuchar a la iglesia. Pero si te traigo un mensaje de prosperidad, que Dios te va a bendecir, amén, amén. Pero como te digo, examínate. Dios sí quiere bendecirte. Dios quiere sacarte adelante. Pero lo que más le está importando a Dios es salvarte. Lo que más le importa a Dios es salvar tu hogar, tu familia. Que Dios no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. El diablo vino a matar, robar y destruir. Pero yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Mira, vida en abundancia. ¿Tú sabes lo que es tener una vida en abundancia? Es vivir en abundancia.
Tú te pones a pensar, ¿por qué muchos no viven en abundancia? Porque no están yendo conforme a la palabra de Dios. Dios sabe que tú tienes problemas con tus hijos. Dios sabe que tú tienes problemas con tu familia. Dios sabe que tú tienes de repente en este momento un malestar. Pero Dios, el que lo sabe todo, quiere salvarte. Lo primero, mira, antes de sanarte, quiere salvarte. Aquella mujer del flujo de sangre, lo que le dijo, mira mujer, tu fe te ha salvado, le dijo. Tu fe te ha salvado. Y como tú vas, ¿qué significa salvación? En el griego original viene de la palabra soso. Y soso quiere decir sano. Porque cuando Dios salva, sana. Este hombre desahuciado 4 veces sigue sano para la gloria de Dios. Y Dios quiere hacer lo mismo en tu hogar. Quiere salvar tu hogar. Quiere salvar tu matrimonio. Quiere salvar a tus hijos. Pero lo primero que tienes que hacer es reconocer cuál es tu condición. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo estás ante la presencia de Dios? ¿Cómo te comportas en tu hogar, con tus hijos, con tu familia? Hay muchos que están atados a su mal carácter. Hay muchas personas que están todavía resentidos, conociendo la palabra, resentidos. A veces hablando del hermano, de la hermana. A veces que venimos a la iglesia y queremos cambiar al hermano, a la hermana. Hay gente que quiere cambiar aún hasta al pastor. Y para fijándose de repente en las personas. Pero cuando tú vas a la palabra dice, mira, hipócrita, ¿por qué miras la paja de tu hermano y no miras el tronco que tienes tú? Mira, Jesús lo confrontaba fuerte a la gente. ¿Cómo estás tú delante de Dios? Comienza a hacer un examen de conciencia. Comienza a ver tu propia vida personal. Seas cristiano o no seas cristiano, ¿cómo estás viviendo tú delante de Dios? Ante la presencia misma de Dios. Imagínate que muchos de repente le dicen, no, yo creo en Dios a mi manera. Una vez le hice una pregunta a varias madres, ¿cómo te sentirías que cuando tu hijo tiene 14, 15 años, después que le has dado a luz, después que lo has amamantado, que cuando ha estado enfermo de repente lo has llevado al hospital, te has desvelado? ¿Cómo te sentirías cuando ya comience tu hijo a crecer y te diga, ¿sabe qué mamá? ¿Sabe qué papá? Déjame vivir a mi manera. Cuando tú lo ves que se está perdiendo en el alcohol, en las drogas, en la delincuencia, en el pandillaje, cuando se está destruyendo su vida y te diga, déjame vivir a mi manera, ¿cómo te sintieras tú? Como padre, como madre. Así se siente Dios cuando el hombre le dice, yo creo en Dios a mi manera. Y que no es como la manera que tú tienes que quererlo y creer en Dios. Hay un solo camino que tú encuentras en la Biblia. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él vino a darte vida y vida en abundancia. Amén. Pero para eso